Las opiniones expresadas en Podcasmo Múltiple son responsabilidad de quien las dice y no representan a ninguna organización. El contenido es solo informativo y de entretenimiento, no sustituye asesoría profesional. Escucha, aprende y decide con responsabilidad. Esto es Podcasmo Múltiple. Podcasmo Múltiple, presentado por Joy Club. Bienvenidos al Podcasmo Múltiple. Yo soy su conductora María Acecas y hoy tenemos a un invitadazo que es Roque. Muchas A ver, gracias. Podcastmers, estábamos esperando, bueno, yo estaba esperando desde hace mucho tiempo un episodio de Shibari, de amarres, de esta práctica que siento que sé un poco, sé una embarradita de lo que es el shibari, la restricción, pero realmente me falta como empaparme en este mundo y más que nada practicarlo. Ahora, si usted me está viendo en casita, yo estoy comiendo una galletita. ¿Por qué? Porque justo Roque me amarró y justo le mencioné después de, no he desayunado. Y me dijo, Dios mío, alimenten a esta pobre criatura porque se me puede desmayar. Y nos estabas explicando algo muy interesante. ¿Nos puedes volver a explicar mientras me como mi galletita? Claro, para por supuesto. no morir desmayada en el Podcasmo? Muchas gracias. Lo que pasa es que cuando se están haciendo las ataduras, bueno, el estómago es uno de los órganos que más tarda en despertar. Entonces, cuando estamos en estado de ayuno, el estómago todavía sigue, digamos, trabajando como si estuviera uno dormido. Entonces, cuando se pone una atadura encima, automáticamente el cerebro lo que hace es liberar endorfinas, oxitocina y todo lo que vienen siendo las hormonas de la felicidad. Pero esto también es un estado de alerta. Okay. Al ser un estado de alerta, pues digamos que la persona que está atada, si no ha desayunado, el cerebro manda una señal. Y cuando manda una señal al estómago, el estómago se la regresa, pero hay una especie como de cortocircuito ahí, y entonces la persona se desmaya. Entonces, es una atadura muy sencilla la que traes ahorita. Esta atadura tiene de nombre Shinju o Mune no Shibari, pero aún así existe una compresión directamente de los intracostales, que son los músculos que tenemos en medio de las costillas y que son las encargadas de la respiración. Entonces, por eso es importante que tengas algo en el estómago, aunque sea mínimo, para que tu estómago se despierte. Sí, justo le dije, ¿cuántas galletitas me tengo que comer? Ya me comí 3. ¿Estamos bien? Sí, está ¿Ya? perfecto, ¿No me voy a está desmayar? perfecto. No. Todo está bien. El chiste es que haya algo sólido. Ok, perfecto. Ajá, Eso está muy bueno saberlo, ¿no? Porque uno dice como, ay, me van a amarrar, ¿qué importa si desayuno o no desayuno? De hecho, es una de las cosas que en medidas de seguridad nosotros vemos en clases. Ok, súper. Roque, empiézame platicando cómo llegas al shibari. Antes de contarme qué es el shibari, para las personas que nunca han escuchado esta terminología o no tienen idea de qué les estamos hablando, ¿cómo es que Roque llega a esto? ¿En qué momento se despierta tu curiosidad? ¿Cuál es tu proceso para llegar a donde estás ahorita? Bueno, a los 15 años yo tuve una novia con la que ya tenía como ciertos juegos de restricción con ella, ¿no? Sin embargo, yo no sabía qué era lo que estaba haciendo. Nosotros jugábamos con una cadena o jugábamos con un ¿cómo se llama? Con un cinturón o algo por el estilo. De hecho, estoy segurísimo de que cuando diga esto va a escucharlo porque ella escucha tu podcast. ¡Ay, qué cool! Y yo saludo. No voy a decir su nombre, pero justamente como a los 15 años como que tuve esta situación, ¿no? De querer como restringir y todo eso. Sin embargo, lo dejé. A los 18 años tuve otra novia. Esta chica la conocí mientras estábamos estudiando japonés. Y ella llegó conmigo y me enseñó su Tumblr. Ya ves que antes Tumblr era como No manches, Tumblr. O sea, sí, ya llovió. Ya, muchísimo. O sea, ya fue hace muchísimo tiempo. Entonces ella me muestra su Tumblr y me muestra todo este tipo de imágenes que son como de chicas amarradas, siendo sometidas, sintiendo dolor, cosas por el estilo. Y yo siempre he sido fanático de la cultura japonesa. Sin embargo, nunca había tenido algo como que me conectara directamente, ¿no? Yo empecé, antes de ser, atador, yo fui fotógrafo. Bueno, sigo siendo hasta la fecha. Sin embargo, mucha gente que son como personas que son mitad japonesas, mitad mexicanas, me decían que yo no tenía ninguna relación con Japón y que pues perdiera eso, ¿no? Entonces, cuando llega esta chica y me empieza a mostrar todo esto, lo primero que llamó mi atención fue una chica japonesa amarrada. Ok. Cuando esta chica japonesa amarrada yo la veo,
me pongo a investigar más y empiezo a dar pues digamos, con la información que había en ese entonces, ¿no? De Shibari. Y cuando doy con esa, pues sí, con esa información, me doy cuenta que viene de Japón, que tiene bastante tiempo, Wow. que tiene un trasfondo filosófico, como que tiene varias cosas. Y esta chica y yo decidimos empezar a practicarlo. De esto estoy hablando que fue hace 16 años. Wow. Entonces, desde hace 16 años yo ato. Ya cuando ella y yo terminamos... No manches, ya un ratote. sí, ya es un ya un rato. rato. Felicidades. Qué Gracias, chido. muchas gracias. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a atar? 19 años. Ok, O sea, sí, bien morrillo. O sea, sí. luego te conectó, ¿no? Siento que hay Ajá. cosas que nos conectan y que nos llaman la atención. Y tú, o sea, tanto prácticamente como decías, ¿no? Como amarrar con ciertas cosas y así. Y luego verlo visualmente es como un llamado, como, a ver, hay algo acá que me está moviendo. Sí, claro, hizo clic en mi cabeza por completo y además no solamente la estética, sino también los trasfondos filosóficos que tiene la práctica, con el paso del tiempo fueron llamando mi atención. Ahorita nos platicas de esos Claro. porque soy la peor conductora y se me olvidó mencionar a nuestro patrocinador. Si les gusta el podcasmo, si les gusta este proyecto, vayan a Joy Club, creen su perfil, verifiquen su perfil para tener también acceso a cosas premium, pero también para poder cotorrear con gente y que sepamos que existen. En Joy Club también puedes encontrar gente que le gusta atar, que le gusta ser atada, que serían rope bunnies, los que nos gusta que nos aten. Ahorita hablamos Ahorita de vamos, eso. dice Roque que tenga calma. Así me dijo, calma, respira. Pero bueno, vayan a joyclub.mx, también síganlos en Instagram, creen su perfil y ahí estamos anunciando también siempre que ya salió el episodio, que cotorreamos del episodio. Así que gracias a Joy Club. Regresamos a nuestra programación. De hecho, yo también creo que me voy a hacer mi perfil. Yo- muy bien, muy bien. Uno más, Joy Club, uno más. Ven cómo sí funcionan mis comerciales. Bueno, finalmente, cuando veo estos trasfondos filosóficos que tienen, empiezo a adentrarme más y más y más y a perfeccionarlo, hasta el punto en el que yo dejé mi trabajo. Ok. Yo dejé mi trabajo y decidí dedicarme a esto 100%. Me encanta. O sea, real vives de esto, Sí, vives yo- de atar gente. Exactamente, yo vivo de atar gente. ¿Qué es lo que te causa atar gente? ¿Qué sientes? Ay, es que, bueno, son varios niveles, ¿no? O sea, Ujú. cuando ato a las personas, por ejemplo, personas que a mí me gustan, que me atraen, yo sí llego a sentir cierta excitación sexual, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, con mi esposa, la razón por la que llegué tarde es porque ella estaba atada. Ok. Este, justamente Me encanta. empezamos a jugar y como usualmente no traigo las cuerdas, pues lo que hago es que, o sea, hoy sí las traía y terminé atándola y bueno, pues una cosa llevó a la otra. Una cosa llegó a la otra, pero llegaste poquito tarde. Sí, Y, no, está bien, sí, está bien. además, si fue por atar a alguien, cero importa. Sí, pero por ejemplo, justamente con ella tengo una conexión muy, muy fuerte. Con ella no nada más es como la excitación sexual, sino también es un vínculo amoroso que yo tengo con ella y finalmente es como, pues es el amor de mi vida. Entonces, atarla es una expresión de amor para mí. Ok. Entonces, sí, depende del nivel en el que esté. Por ejemplo, yo cuando ato a una persona, por ejemplo, para un trabajo, ¿no? Porque he trabajado también en cine, de hecho, vamos a salir en un cortometraje dentro de pronto. Qué chido. Y por ejemplo, cuando ato a la actriz, pues en realidad no siento nada más Ajá. que responsabilidad, ¿no? O sea, como Claro. una fuerte dedicación y responsabilidad hacia la persona. Sí, hacia el trabajo, hacia cuidarla, hacia que sea profesional y que Exactamente. jamás vaya a ser incómodo, ¿no? Exactamente, Claro. entonces justamente por eso es que depende de la persona que esté atando, es como me comporto de alguna manera. Ok, claro. Ahora sí, vámonos a lo básico. ¿Qué es el shibari? Para todas aquellas personas que están de, un momento, ¿de qué están hablando estas personas? Mucha cuerda, mucha restricción. El shibari es el arte de la atadura erótica japonesa. Esa Ok. es como la definición que tenemos en Occidente. Sin embargo, tiene otro nombre que es como más japonés, que es kimbaku. Kimbaku significa atar con fuerza, pero se define en una traducción japonesa. Bueno, para empezar, no tiene una traducción como tal. Es más como una interpretación, pero la interpretación es atar con fuerza. Pero no es solamente atar con fuerza de, sí, te voy a atar fuerte, no. Es un poco de, voy a atar con la fuerza de voluntad que yo tengo, la fuerza de voluntad de la otra persona. Es un camino filosófico, pero más que un arte, los japoneses lo describen como una disciplina. Es un camino a seguir. Porque es una disciplina. O sea, ¿cuál es el camino a seguir? El camino a seguir, bueno,
Por ejemplo, existen caminos como puede ser el Gyotakudo o puede ser ¿cómo se llama? O el Shoudo, que es el arte de la escritura. Para los japoneses, todas y cada una de las acciones que hacemos como seres humanos tienen un camino. Ok. Entonces, cuando uno tiene disciplina sobre lo que está haciendo, automáticamente se convierte en un camino de vida. Entonces, este camino de vida lleva al Ikigai. El Ikigai es, digamos, como esa razón por la cual estás vivo. Ok. Entonces, para mí, el Shibari es eso, es un camino a seguir, es como mi camino, finalmente. O sea, entonces, cuando una persona está yendo sobre este camino, lo que uno hace es cuestionarse, primero que nada, sobre su propia existencia. Ok. Pero sobre su existencia, tratando de hacer la introspección. La filosofía oriental es muy así, hacer introspecciones para poder entender el mundo que lo rodea. Ok. Entonces, por eso es que esto es una disciplina, es un camino. Porque no solamente es atar y una cuestión sexual y ya. Hay un trasfondo que justamente nos lleva a buscar la existencia no solamente de la persona que está atando, sino también de la persona que es atada. Claro, y aparte esto que dices es como súper bonito y súper importante, porque yo me acuerdo que cuando veía gente que estaba amarrada o ese tipo de prácticas, era como, que te amarren y ya, ¿no? O sea, como, qué rico que te amarren. Pero he tomado un par de talleres, la verdad es que no soy muy buena amarrando, me cuesta mucho trabajo. Es como, y la haces así, y todo el mundo ya ve en el octavo nudo y yo, no entiendo, creo que me faltó ser como Boy Scout o algo así, ya sabes, como que me falla. Pero me acuerdo que me gustó mucho en los talleres que fui, como darme cuenta que era un arte, ¿sabes? O sea, darme cuenta que no es nada más llegar y que te amarren, sino es llegar, ver a la persona, como hace rato que tú me amarraste, ¿no? Que me preguntaste, ¿hay alguna restricción? ¿Hay algo que te duela? ¿Me das permiso de amarrarte? O sea, todo esto también con mucho consentimiento, ¿no? Con mucha ética. Y me acuerdo que era como, no es nada más el amarre, es desde que pones la cuerda, ¿no? O sea, desde que pasas la cuerda y sientes la cuerda en tu piel y cómo se desliza y cómo se hace el primer nudo y cómo se aprieta y cómo vas sintiendo en tu cuerpo como esa restricción o la persona que lo está haciendo, cómo va justo como, es como, no sé, es un arte totalmente. Y también cuando quitan la cuerda, ¿no? Sí, No es nada más así de, es. bueno, órale, como pirinola, vámonos, ¿no? No, es como sexy, es una cosa muy, muy erótica y muy sabrosa y me parece... no sé, yo creo que son de esas cosas que digo, me encantaría que todo el mundo lo pruebe alguna vez en la vida. Pero justo, si quiero empezar a hacer shibari, si esto me llama, a ver, yo sé que lo mejor obviamente es tomar un taller, yo sé que tú das talleres. Sí, así ¿En es. dónde te podemos seguir en redes aprovechando? A mí me pueden seguir en redes como @roquevet, pero también estoy, bueno, el nombre de mi escuela es Mukade Kinbaku. Ok, Esto lo hago en honor a mi maestro, porque mi maestro en una festividad que se llama Obon, ok. él hacía pues un taller muy parecido, una clase muy parecida. Entonces es como un poquito el darle ese honor y Me encanta. hacer esos talleres. Vayan bien desayunados, por favor. Sí, por favor. Vayan bien desayunados. Pero a ver, ¿cómo empezar? Hace rato justo te pregunté de Rope Bunny, me dijiste, espérame, ahorita te lo platico. Entonces creo que igual y podríamos empezar como con la terminología alrededor del shibari, ¿qué te parece? Sí, digo, la terminología es enorme, pero Ok. en realidad este tema del rope bunny, me da mucho gusto que toques ese tema. Nosotros en nuestra escuela no utilizamos el término rope bunny. Ok. ¿Por qué? Bueno, entre modelos pueden utilizarlo, pero yo como atador no puedo. Ok. Rope bunny es un término que nace en Canadá. Ajá. Este término en Canadá, bueno, para esto vamos a empezar un poquito de contexto y de Me historia. encanta, cuéntanos. Cuando llega el shibari por primera vez a Canadá, esto me lo contó alguien que lo vivió, o sea, Ok. que vivió esa época. Se llama Talcuma, un saludo Talcuma. Salud. Él vive en Vancouver y me contó que justamente el término rope bunny nace en Canadá. Este término de rope bunny, cuando el shibari llega a Canadá por primera vez, digamos que cada atador tenía como a su modelo, tenía a su pareja con la cual atar. De ahí, las mismas chicas se dieron cuenta de que podían como probar con un atador y con otro y con otro y con otro, y porque cada quien hacía como ataduras de manera diferente. Y eso es algo lógico, o sea, nadie hace ataduras igual que otra persona, o sea, Claro. así como yo hago ataduras, no va a haber otra persona que las haga igual y así, o sea, incluso los grandes maestros, entre ellos, o sea, existe una diferencia abismal. Entonces, muchas chicas se dieron cuenta de esto.
cuando empiezan a probar con varios atadores cómo es que se sienten ser atados, pues nace un término machista entre los atadores que, es que ella es una rope bunny. O sea, yo estoy siendo una machista cuando digo eso. No directamente, sino es un término machista que, digamos, los atadores se referían a estas chicas que iban de un atador en otro, en otro, en otro. Entonces, es un término despectivo. Como, es una rope bunny, va con todos a atarse. Exactamente. Ya no quiero ser una rope, no, sí quiero ser una rope bunny. Es que, bueno, ¿qué es lo que pasa? Posteriormente nace en países... Eso está súper interesante, Sí. está buenísimo, sí. Nace en países de primer mundo una agrupación que se llama Hitchen Bitches. Estas chicas, porque solamente son chicas, tienen dos reglas, ¿no? La primera es que como hombre no puedes enseñar ahí, solamente puedes ser modelo. Y segunda es el hecho de que la discriminación justamente entre mujeres no existe, ¿no? Ok. Entonces, adoptan este término de rope bunny y lo resignifican. Y bueno, yo cuando supe toda esta historia, mucha gente en el Shibari como que todavía no tiene idea de dónde viene ese término rope bunny. Ok. Yo cuando lo supe, decidí que jamás iba a volver a utilizar el término Me rope gusta, bunny. claro, porque ahora ya tienes el contexto. Exactamente. Y sabes que es machista y como hasta insultante, ¿no? Decir, es una rope bunny. Exactamente, es como si yo lo dijera, yo, o sea, como atador, hombre, cisgénero, justamente lo que, o sea, realmente estoy dando, o sea, o estoy diciéndolo de manera despectiva. Aunque quiera darle como otro contexto, no, o sea, yo estoy siendo despectivo al momento de utilizarlo. Entonces, nosotros utilizamos un término que mi maestro acuñó, que es uquete. Ok. Uquete significa recipiente. Pero el recipiente es un término budista donde se habla del ser humano como un recipiente. Ok. Entonces, la persona que es una uquete o un uquete, digamos que uno como atador vierte las intenciones, los pensamientos y los sentimientos sobre esa persona hasta desbordarla. Y una vez que se desborda, uno vuelve a tomar eso que dio hasta dejarlo vacío. Ahora, hay un concepto, el concepto del vacío para Oriente es muy diferente al concepto de vacío en Occidente, porque para nosotros es como, pobrecito, es que está vacío. Para los orientales es un regalo, porque entonces te puedes volver a llenar. Justo yo estaba, ahorita que lo estabas diciendo, hasta me iba a echar un chiste, pues ni que fuera, no sé, ya sabes, como que estaba pensando Sí. en recipiente, o sea, en un objeto, lo estaba llevando como a otro lugar. Y ahorita que dices eso, pues sí, ¿no? Cuando uno tiene espacio para rellenarse, es un espacio para reconstruirte. O para aprender cosas nuevas y así. Efectivamente. Ok. Entonces mi maestro acuña este término de uquete precisamente porque es como la persona que recibe, es un recipiente, pero no un recipiente como un objeto, sino más bien para el budismo esotérico todos somos recipientes. Ok. Pero algunos se vacían, otros se llenan y así, ¿no? Entonces es una manera como metafórica de decir que somos un recipiente. Ok, súper. Qué bonito. Entonces, si yo quiero empezar en Shibari, además de seguirte en redes, de tomar un taller contigo, ¿qué son las cosas básicas que los podcasters deben de saber? Tienen que saber de entrada que es una práctica de riesgo. Ok. O sea, no es un juego. Y yo. No, es una práctica. Perdón, Roque. No, está bien. No, está bien. Tenme paciencia. Está bien. No creo que sean tonterías. Al contrario, es bueno también buscarlo como en humor. Pero justo es esto. O sea, esta práctica no es un riesgo. Puedes llegar a matar a una persona. Claro. De hecho, por ejemplo, en el dojo nosotros tenemos un arma. Esta arma es un tanto. El tanto es un cuchillo con el que se hacían el seppuku, los samurái. Creo que dijo 8 palabras y entendí 4. Y yo. el seppuku. Él entendió cuchillo. El seppuku es un suicidio ritual. Ok. Y era una espada corta, un cuchillo corto, con el que pues cuando ya no tenían como escapatoria, ya fuera que lo utilizaran para pelear o incluso hicieran seppuku, que es este suicidio ritual. Okay. Entonces, ese seppuku nos recuerda constantemente de que nosotros también somos un arma, porque finalmente podemos llegar a matar a una persona o hacerle daño con esto. Claro, entonces,
o sea, existen tres grandes pilares dentro del estilo de mi maestro, que es Ryuji Takeda, que son lo que viene siendo la estética, la funcionalidad y la seguridad. Esta última es la más importante. Estética, funcionalidad y seguridad. Seguridad. Exactamente. Entonces, para poder entender el Shibari tenemos que entender estos tres aspectos. Al menos esa es la manera en la que yo lo entendí. Con estética nos referimos a que se vea bonito, que sea estéticamente atractivo. Efectivamente. Digo, existen muchas reglas dentro de la estética, pero justamente, o sea, una de las cosas es que tiene que ser bello. Tiene que ser bello, tiene que ser bonito. Tiene que hacer sentir atractiva a la persona que lo está utilizando. Sí te hace algo. O sea, a mí que me lo pusiste y yo, inmamable podcasters. Sí, es una cosa sensual, o sea, como fina. Sí, es estético, es cierto. La segunda era... Funcionalidad. ¿Funcionalidad? ¿A qué nos referimos con eso? Es en el aspecto que tienes que hacer sentir algo. Si tú solamente lo buscas para hacer algo bonito, en realidad no estás haciendo shibari, estás haciendo macrame. Entonces, la funcionalidad dice que tienes que hacer sentir algo. Puedes hacer sentir cosas hacia un lado o hacia el otro. Como por ejemplo, puedes hacer sentir sensaciones de seguridad, sensaciones tranquilas, sensaciones como de caricias, cosas por el estilo. Pero a la par también puedes generar sensaciones de dolor, generar sensaciones de frustración, de miedo, pero todo enfocado al placer. También eróticas, o sea... Es que todo esto desemboca en la erótica. O sea, no hay una finalidad externa que no sea la erótica. ¿Por qué es esto? Porque todo el dolor, la frustración, el miedo, por ejemplo, hablando de aspectos que la sociedad considera negativas, en realidad las estamos tomando de manera consciente y consensuada. Y al hacer esto, finalmente lo que estamos generando es que desemboque en la erótica. Entonces, todo tiene que ser erótico. Si no estás haciendo shibari como realmente. decías, sí. Mucha gente hay corrientes que están tratando de quitar la erótica del shibari. Es muy respetable. Yo no lo comparto porque para empezar esto nace como una práctica erótica. Y pues la verdad es que yo me aboco más a las prácticas más conservadoras de la tradición japonesa. Sí, como más apegado a la tradición. Exactamente. Y por último seguiría seguridad. Que insistimos, es la más importante. La seguridad de la persona que estamos amarrando y también la tuya. Pero no solamente es seguridad. Decir, pues voy a mantener segura a la persona. Es estudiar y practicar constantemente. Los japoneses tienen un dicho que a mí me gusta mucho, que es dejar de practicar un día es dejar de practicar 2. ¡Wow! Entonces, justamente cuando, o sea, yo por ejemplo practico todos los días. ¿Todos los días Todos los días. De hecho, yo saliendo de aquí tengo una práctica. Entonces, todos los días practico diferentes ataduras, practico medidas de seguridad, practico diferentes cosas. Todos los días. Todos los días. Y justamente es eso. Practicar, estudiar, aplicar es la... Practicar, estudiar, aplicar. Es la base de la seguridad. Wow. Y no solamente dentro de las técnicas. También uno tiene que aprender anatomía, tiene que aprender urgencias prehospitalarias, tiene que aprender cómo... qué es lo que... Incluso como primeros auxilios psicológicos, todo ese tipo de cosas, uno tiene que estudiarlo. Digo, finalmente, yo soy técnico en urgencias médicas. Claro. Y aparte soy radiólogo. Pero justamente más bien el estudio de la anatomía y de las prácticas prehospitalarias me han ayudado a que en situaciones donde pueda haber un riesgo mayor, pueda saber cómo reaccionar. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. Estudiar no solamente las técnicas del shibari, sino también estudiar primeros auxilios, anatomía, cómo se siente una persona, etcétera. Cómo contener una persona. Cómo contener una persona, etcétera, etcétera. Todo eso es muy importante. ¡Wow! Está muy cañón, ¿no? Porque uno, no sé, ustedes, o sea, que vemos como ataduras y dices, ¡ay! Esto debe ser bien fácil. O sea, nunca he pensado que sea fácil porque yo no soy buena atando, insisto, pero como todos esos cuidados que debemos de tener conmigo misma, con la otra persona, para que sea como un ambiente seguro. Entonces, informarnos un montón. Un montón. O sea, un montón. Si quiero hacerlo, practicar. Obviamente hay niveles, ¿no? O sea, vamos a ir escalando niveles. Podemos empezar con
unas ataduras y unos nuditos sencillos y tú haces hasta suspensiones, ¿cierto? Sí, yo hago suspensiones. La suspensión yo la considero en la escuela la técnica más avanzada. Se me hace súper hot la suspensión. Por ejemplo, yo tengo muchas ganas de que me suspendas, Claro. pero es un proceso, o sea, tenemos que ir poco Sí. a poco. ¿Cómo sería ese proceso? Pues este proceso usualmente cuando yo lo veo, yo lo hago, lo primero que hago es investigar, por ejemplo, a la persona. ¿Cómo la investigo? La investigo a través de saber si, por ejemplo, hace ejercicio, si va al gimnasio, si tiene alguna noción como de resistencia, como puede ser la danza, puede ser danza aérea, cosas por el estilo, Ok, ¿no? ok. O sea, yo veo cómo es su vida, principalmente, o sea, sus hábitos de vida, para poder saber aproximarme un poco a cuál es como su nivel de resistencia. Ok. Después de eso, lo que hago es que empiezo a hacer ataduras constantemente, ¿no? Y a veces ni siquiera el primer día hacemos una suspensión, sino simplemente Claro. hacemos como primero ataduras de piso. Veo cuál es la resistencia de la persona ante las ataduras de piso y también ver las tensiones, ¿no? O sea, el shibari finalmente es un poco como jugar y conocer a la otra persona. Es como una cita. Ujú, ujú. No confías plenamente en la otra persona desde la Claro. primera cita, ¿no? Lo que haces es que vas conociendo a esa persona constantemente y poco a poco antes Y de vas poder... creando esa confianza. Ayer estaba justo Exactamente. jugando con un chico y le enseñé como me dijo, me encanta jugar y me encantan los juguetes. Le dije, yo tengo un montón de juguetes y los fuimos a ver, ¿sabes? Y justo hablábamos como, ¿este te gusta? Y yo, sí, pero no como para una primera cita. Y me decía, no, obviamente este no. Y entonces es como, sí, vamos a ir generando esta confianza y vamos a ir como, obviamente, subiendo de nivel, porque creo que cuando una y uno se siente seguro es como justo cuando sueltas, no tanto ese control, pero también sueltas y dices, esta persona me está cuidando. Porque al final, o sea, yo me pongo en tus manos de alguna manera, Exactamente, ¿cierto? exactamente. Ajá. Al final, yo creo que, por ejemplo, a diferencia del bondage, en el shibari, nosotros como atadores, en realidad somos quienes estamos sirviendo. Justo te iba a decir, ¿cuál es la diferencia entre bondage y shibari? Hay muchas diferencias, pero la primordial creo que es esa, el hecho de que en el shibari no existen los roles. A diferencia de que existe, por ejemplo, en el BDSM el top y el bottom, Ujú, en el ujú. shibari en realidad somos lineales, los dos somos iguales. O sea, yo estoy sirviendo a la persona a la que estoy atando, pero la persona que está siendo atada me está sirviendo al dejarme su cuerpo y dejarme su experiencia siendo atada o atado para poder entender Ok. como todo esto, ¿no? Eh, Esa es una. La segunda es el hecho de que, pues, en el shibari se dice que es un ritual. No, o sea, no, en el bondage, por ejemplo, americano, se toma cualquier elemento, se ata a la persona y pues si se quiere va y coito, ¿no? Ujú. En el shibari no es necesario. En el Mm, shibari, o sea, mi maestro lo describía al bondage como la muerte y al shibari como la vida, porque en el bondage la muerte es la finalidad y se acabó. En cambio, en el shibari es disfrutar el trayecto, es saber dónde utilizar y cómo utilizar las manos. ok. Entonces, en realidad la cuerda se convierte en una extensión de quien está atando. Ujú. Y se vuelve, bueno, él lo describía como los dedos de la persona mientras se está atando, ¿no? Entonces, justamente buscar como estas referencias dentro del bondage no creo que sea como lo correcto, porque al final son dos prácticas completamente diferentes. Ok, ok. Oye, ¿y cuál es como el proceso que se tiene, por ejemplo, ahora que próximamente me vas a amarrar? Ujú. Nos vamos a ver, tenemos una plática, ¿cuál es como el protocolo? O sea, me preguntas ciertas cosas, o sea, ¿cuál es como esa línea? Luego me amarras y luego ¿qué va? Siempre hay un cuestionario. Hay un Ok. cuestionario donde yo te digo, bueno, yo te pregunto, ¿sabes qué? Que si, por ejemplo, ya desayunaste, si, por ejemplo, si tienes alguna afección, alguna cuestión física, o sea, si tienes alguna lesión, cosas que son como muy, muy básicas para poder saber y saber dónde y dónde no atar, o sí se te puedo atar, ¿no? Si existe alguna condición física, por ejemplo, existe anemia, existe algún proceso de diabetes, Ok. algún proceso cardíaco, epilepsia, o sea, es una enorme lista, ¿no? Pero
justamente se engloban como en lesiones y afecciones físicas, ¿no? Ok, ok. También de los aspectos emocionales son muy importantes, ¿no? Ujú. O sea, si una persona llega triste, pues la atadura se va a comportar muy diferente a si llega feliz. O sea, sí como que sientes la energía de la persona. Se podría decir que sí, Ok. se podría decir que sí. En realidad, tiene que ver mucho con los estados emocionales y la química cerebral de la persona mientras está, pues sí, mientras la estás atando, ¿no? O sea, Ujú, ujú. el proceso no va a ser el mismo. Claro, claro. Entonces, también eso influye, ese tipo de cosas Ujú. influye, ¿no? ¿Qué otra cosa? El hecho de que, por ejemplo, ya después de ese cuestionario, empezamos a hacer algunas pruebas. Empezamos a hacer ataduras muy básicas, empezamos a hacer ataduras que podrían doler Ujú. para generar como pruebas de dolor. Ver hasta dónde es, no el umbral, sino más bien el gusto por el dolor. Ok, ok. Porque no es lo mismo, no es lo mismo el umbral del dolor, o sea, el umbral es la resistencia que tienes al Ujú, dolor, ujú. pero el gusto por el dolor es diferente. Por ejemplo, tengo una modelo que se llama Elizabeth, un saludo a Elizabeth. Ella tiene un gusto muy marcado por el dolor. Ella, más que por el dolor, por el sufrimiento. Entonces, ella cuando está en mis cuerdas, sufre, pero ama ese sufrimiento. Ujú, Al ujú. grado de que cuando ya está abajo, yo soy quien tiene que parar la sesión todas las ocasiones, porque ella simplemente me dice más. Ok. Entonces, el gusto por el dolor no es lo mismo alumbrar al dolor. Claro, no, es distinto. O sea, Ujú, yo me considero en el día a día, o sea, mala para el dolor. Es como, au, me pegué, au, ya sabes. ujú. Pero cuando hablo eróticamente, o sea, siento que mi dolor cambia o lo disfruto. O Ajá, sea, ¿no? Más, tal vez no cambia, pero es como, qué rico. O ujú, sea, es algo disfrutable. Ok, súper, exactamente. qué interesante. Ujú. Y después de, o sea, en la sesión obviamente vas observando, ¿no? Vas cuidando, ahí tenemos palabras, cómo se maneja la seguridad en el shibari. Siempre hay una palabra de seguridad. Esto es Ujú, algo que yo rescato del BDSM, el hecho de que haya una palabra de seguridad. Tiene que ir completamente fuera del contexto. Yo antes utilizaba la cuestión del semáforo, pero no me parece correcto utilizar el semáforo, puesto que da todavía un margen de error muy, muy grande. ok, Para mí hay dos colores, o rojo o negro. O ok, sea, el rojo es como, digamos, ¿sabes qué? Ya desatame. Y negro es estoy en riesgo. Necesito que cortes las cuerdas. ok. Entonces, por eso es que, esa es una. La segunda es que esta situación del semáforo de verde, amarillo, rojo es muy ambiguo, porque en realidad yo te puedo estar atando, por ejemplo, el pecho y puedo tener una suspensión desde tu pierna. Y a lo mejor lo que te está causando el conflicto no es la suspensión de la pierna, sino es el pecho. Entonces, si tú me dices rojo, ok, sí, o me dices, ¿sabes qué? Que estoy en amarillo. O sea, sí, pero ¿por qué? O sea, Claro, entonces claro. yo prefiero que haya una comunicación permeada constantemente. Sí, rojo se para y te desato, y Ajá, negro, vámonos. ajá, Ok, exactamente. ok. Pero, por ejemplo, si tú llegas y me dices, ¿sabes qué? Que me está doliendo la pierna. Ah, ok, ya sé que te duele la pierna. Ujú, Ya sé qué ujú. es lo que tengo que modificar o si de plano te tengo que bajar. Entonces yo te pregunto, ¿quieres que te baje o quieres parar? Y entonces ahí es donde tú me dices, ¿sabes qué? Rojo o ¿sabes qué? No podemos seguir. O sea, prefiero que haya una comunicación. Claro, como Por, mucho más asertiva, más clara, más exactamente. puntual. Ok, Porque finalmente somos adultos. claro. Y como adultos, sabemos comunicarnos. O no, es que también yo por eso a mí, o sea, las palabras de seguridad me gustan mucho, o el no es no y no se pregunta por qué, porque siento que a veces no sabes qué es lo que te está pasando, Ok, claro, sí. ¿sabes? O sea, entiendo muy cañón tu punto y hay veces que sí es como, oye, me está dando un calambre en mi pompa derecha y me estoy sintiendo, ok, déjame lo muevo, ¿no? O sea, hay veces Ujú. que es mucho más sencillo, pero tal vez hay veces que estás viviendo algo emocional y es como, no sé qué está pasando, pero negro, ¿no? Y ya después Ajá. descifro qué pasó y te lo comunico, o no. Justamente por eso todavía existen estas dos palabras de seguridad para mí, que es el rojo y el negro, Ujú, porque cuando no hay una capacidad de comunicación, ya hablando de una seguridad más efectivamente como emocional o ujú. psicológica, es en ese momento donde se desata o se Claro, corta, claro. cualquiera de las dos, ¿no? Pero justamente mientras tanto, si existe una comunicación, ahora, esa es otra, yo jamás voy a hacer nada
que no te esté avisando antes qué voy a hacer. Ok. Yo te voy a explicar desde cómo se llama la atadura, qué vamos a hacer, más o menos qué es lo que vas a sentir, porque finalmente lo que tú sientas no es lo mismo que yo voy a sentir, pero te puedo decir, no, ¿sabes qué? Que vas a sentir a lo mejor un tirón aquí, o vas a sentir una tensión aquí, o de plano vas a sentir dolor. Por ejemplo, yo cuando ato a Eli, yo le digo, aunque ya tengamos muchísimo tiempo de conocernos y hayamos hecho al menos unas 400 suspensiones. ¡Wow! Sí, más o menos. ¡Órale! Yo siempre le digo, te va a doler. O sea, Ok, y ahí ok. yo defino, o sea, ella decide y define si sí lo quiere sentir o no lo quiere sentir. Que en el 99.9% de los casos, en su Sí. caso es un sí, quiero que me duela, ¿no? Ok, claro. Pero ese es en el caso de ella. O sea, y aún así, o sea, aunque ya tengamos toda la confianza, el simple hecho de decirle, oye, te va a doler. O sea, avisarle antes de que le duela, Claro. no hacer las cosas ahí directamente y sin avisarte. Claro. Todo lo que se haga, justamente, y justamente Ya esta avisando. plática que estamos teniendo Sí. es la plática que de alguna manera yo tendría con cualquier persona que estoy a punto de, o sea, sí, antes de atarla. Claro, porque hay que comunicarse. ¿Y sabes qué te va a doler, Roque? No ir a Joy Club. ¿No? ¿Qué tal mi puente? ¡Bárbaro! Te va a doler no ir a joyclub.mx y crear tu perfil. Podcastmers, vayan a joyclub.mx, creen su perfil, síganlos en Instagram también. Y verifiquen su perfil, por favor. Ahí hay muchos talleres. También yo veo que ahí hay de repente talleres de Shibari. Se organizan fiestas swingers. Yo doy talleres ahí. Y tenemos mucho contenido educativo y sin censura. Ahí te enseñan a manosear gente. Hay sexo tántrico, mucha cosa. Verifiquen su perfil. Y regresamos. ¿Sabes qué me va a doler también? Ay, sí. Entonces, sí, esta plática es súper importante. Sí. Es, digamos que tiene que suceder. Tiene que suceder. ¿No? Me gusta mucho, ahora que he estado entrando más como en el mundo del tantra, del BDSM, que me estoy acercando al shibari, como estas prácticas que siempre me han llamado mucho la atención y siento que cada vez que empiezo a entrar es como un mundo, ¿no? O sea, porque uno dice, todo va en la misma y entonces entras a shibari y empiezas a desmenuzar y dices, no manches, qué cantidad de cosas que no sé, que hay que aprender, que hay que leer, que hay que informarse, eso que me estás diciendo de todos los días practico. Sí. O sea, qué pasión y qué respeto por este Gracias. arte, ¿no? Porque me hacía pensar mucho en mis entrenamientos de impro, ¿no? Que no entrenamos diario y justo Marlene, mi reptar, es como, morras, hay que entrenar diario, este pedo es en serio, no, lo queremos en serio, no. Y eso me llevaba mucho a eso. Y también, hablando de o sea, ya estamos ahí, ¿no? Hacemos las ataduras, oye, te va a doler, voy a hacer tal. ¿Y qué pasa después? ¿Cuál es la parte de la contención al terminar la práctica? Al terminar la práctica, muchas veces es otra cosa que rescato del BDSM, está el aftercare. En realidad, dentro del Me shibari, encanta el aftercare, que es el apapachito después de Ajá. coger, ese abracito rico. en realidad el shibari tradicional, y esto es algo que mucha gente estoy seguro que me va a decir, nah, ¿cómo crees? Pero realmente es así y es la verdad. Y a mí me gusta ser muy honesto Y siempre. se la pelan. Ay, sí. Ajá, no. Es la verdad y se la pelan, ni modo. Es el hecho de que en el shibari tradicional el aftercare no existe. Sin Oh. embargo, yo prefiero utilizar el aftercare. ¿Por qué? Porque en realidad el aftercare es una concepción occidental, pero es necesario. En verdad es necesario, porque como seres humanos, después de una situación tan fuerte, o sea, emocionalmente el shibari puede ser muy pesado y muy, muy fuerte, no solamente físicamente. Entonces, esto lo que hace es que también baja a la persona. Ok. Y al bajar a la persona, pero, o sea, me refiero a bajarla como... Sí, como aterrizarla. Te entiendo Aterrizarla, perfecto. Te vas, exactamente. lo platicábamos los episodios anteriores y a mí me ha pasado mucho últimamente que te vas como a otra órbita. Ajá. O sea, es tanto lo que sientes, estás jugando con dolor, con control, con muchas, muchas emociones, pero al mismo tiempo también con muchas sensaciones que te Exactamente. llevan a otro estado y hay que hacer, en inglés se le dice grounding, ¿no? O sea, Ajá, que es exactamente. bajarse. A mí, por ejemplo, en mis talleres de tantra nos sacaban y era como pisen el pasto. O sea, como a ver, pisen el pastito, hidrátense, coman un poquito de nueces, ¿no? Como que Exacto. es, entonces a mí, o sea, entiendo que en el shibari original no forma parte de, pero me parece buenísimo que también digamos, bueno, me gusta mucho seguir la filosofía tradicional del shibari,
pero también Ajá. decidí que este elemento es muy importante y lo voy a añadir. Sí, justamente esa es una de las cosas que incluso yo platicaba con mi maestro. Ujú. Mi maestro me decía como, es que esto no existe en Japón, Ok. pero tú aplícalo. Ujú, ujú. Porque mi maestro se salía mucho de la norma. Y esa es la razón por la cual él fue como muy rezagado. Sin embargo, la cuestión aquí es que yo, por ejemplo, cuando hago aftercare, lo que hago es abrazo mucho. Ok. Yo soy una persona de mucho contacto físico. A mí también me gusta mucho el abrazo. Ujú. Es bonito. Entonces, el abrazar, por ejemplo, cuando estoy haciendo algo muy pesado. Por ejemplo, Ujú. ayer hicimos una práctica que nos pidieron o sea, estamos haciendo las prácticas para el cortometraje. Existe una técnica que se llama Kirinawa. Literalmente es tener suspendida a una persona y con un cuchillo cortar la cuerda y haya un drop. Es muy pesado, Wow, es wow. complicado. No recomiendo que lo hagan en casa. Es más, yo incluso que tengo 16 años haciendo esto, yo no debería estarlo haciendo, pero aún así, pues es ¿Por qué crees como... que no deberías de estarlo haciendo? Porque es peligroso. Ok, ok. Porque No es lo peligroso. intenten en casa, podcasters, ¿ok? Para Exactamente, súper profesionales. exactamente. O sea, entonces, ella justamente sintió... hubo un momento donde yo flaqueé y en vez de sentir mi concentración, ella sintió mi miedo. Entonces, Ah. al momento porque finalmente tenía que cortarlo de un tajo. Si quieres, ahorita te enseño el video. Sí, sí, sí. Y cuando hice este corte, ella fue como algo muy fuerte para ella, porque finalmente estás en una caída libre. Y aunque sea una caída desde un punto muy corto, sí, no deja de ser una caída libre. Claro. Y después de eso lo que hice fue abrazarla. Fue abrazarla, contenerla y decirle, está segura. Ok, Está segura, todo está bien. ok. Porque muchas veces eso es lo que necesitan escuchar las personas Claro. que sufren todo este tipo de cosas. Entonces es padrísimo el Shibari porque tú puedes llevar a una persona a un estado muy, muy, muy fuerte dentro de su conciencia y después de eso llevarla de regreso para acá. Es que es una locura. A ver, vámonos con la simple cosa de que a mí hoy me hiciste esto de acá, Ujú, ¿ya sabes? Y sí siento cosas, o sea, sí es como esta cosa que siento la presión en el pecho, siento ujú, la restricción, y es como, qué sexy, pero a mí me gusta como sentir la presión, ujú, como esta, como, no sé, como, también me gusta que me agarren como así, como ese contacto, ¿sabes? ujú. Pero sí es como, a ver, estoy sentada aquí solamente platicando contigo y solo por tener este marraqui estoy sintiendo cosas y están pasando cosas. Ahora, Ok. te digo que nunca me han amarrado así tan pro, tan pro, tan pro. Podcasters, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir con Roque a que me amarre. O sea, ustedes no van a ir, yo voy a ir. O vamos en el OnlyFans, igual y ahí lo podemos poner. Y creo que después estaría buenísimo hacer otro episodio porque creo que tenía muchas dudas como de principiante que ahorita me han quedado más claras. Gracias. No, pero siento que no es lo mismo que ya vaya, que lo practique y entonces que ahora pueda venir con una buena historia a decirles cómo pasó, cómo sucedió. Entonces creo que estaría muy, muy Sí, bueno claro. que hagamos eso. Roque, ¿sabes qué me gustaría? ¿Nos podrías enseñar unos 2 amarres muy sencillos, Claro, muy por básicos, que supuesto. no pongan en riesgo a nadie? ¿Y Por cómo supuesto. ves? ¿Jalas al Sí, éxito? sí, Órale, sí. a huevo. Podcasters, estoy listísima para unos nudos básicos. Primero que nada, la cuerda. Sí. ¿Con qué cuerda hay que amarrar? ¿Qué tipo de cuerda se necesita? Bueno, existen diferentes tipos de cuerdas, existen diferentes materiales. Lo más tradicional es utilizar yute. Ok, Estas cuerdas que tenemos ahorita son de yute. Este yute en específico lo mandé traer desde Nagoya. ok. Requiere un tratamiento. No nada más es como agarro cualquier cuerda y ya, ¿no? O sea, o el yute así. Requiere un tratamiento que se pasa por agua, se pasa por fuego, se pasa por cremas para poderle Wow. dar una suavidad y que no sea, pues, digamos, vayamos a lastimar a una persona, Ok, ¿no? O sea, que sí. sea dermatológicamente correcta. Sí, sí, sí. No vayan a usar ahí el mecate de su tendedero de su Sí, no, casa, por no, 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 favor. por favor. Hay que usar cuerdas apropiadas. Ok, Ujú. buenísimo. ¿Qué amarre vamos a enseñarles a los podcasters? Vamos a hacer dos ataduras rápidas. Ok, La primera se llama dos columnas. Es una atadura que restringe los brazos y después de eso vamos a utilizar esa misma atadura para continuar y hacer otra que se llama chokusin. ok, ¿Vale? súper. Va que va. Entonces, ¿Qué ¿puedo hago? atarte? Sí, sí puedes Ok. atarme. Primero que nada, vamos a poner
los brazos de esta manera. Ok. ¿Por qué de esta manera? Nosotros tenemos la cara exterior, que es más gruesa. Evolutivamente tenemos esta parte de los brazos para poder protegernos en caso de algún peligro. Entonces, lo que vamos a hacer es proteger la cara interior de los brazos con las dos caras exteriores de los brazos. Ok, súper. ¿Vale? Después de eso, vamos a tomar... La oficina, ¿no? Así. Vamos a tomar la mitad de nuestra cuerda. Esta mitad se le conoce como gashira. Ok. ¿Vale? Ya que tenemos aquí, lo que vamos a hacer son movimientos. Yo lo que enseño son movimientos. Nunca te enseño recetas de cocina. ¿Por qué? Porque si tú aprendes a utilizar los movimientos, aprendes a hacer ataduras. Ok. Entonces es como utilizar los elementos de la atadura. De aquí vamos a dar 2 vueltas. Estas 2 vueltas se les conoce como maki. Que, Diego, es el mismo significado de enrollar. Ok. Del sushi. Del sushi. Exactamente. De aquí a que hacemos este cruce que tenemos aquí. Bajamos por en medio de los brazos. Y pasamos por incluso debajo. Por eso se llama 2 columnas, porque agarramos una y 2 columnas. Ok. De aquí hacemos un nudo básico. Wow, es que lo haces ver tan fácil. Y yo lo veo y digo, está perrísimo. Esta es una atadura básica. Es la primera atadura que nosotros conocemos como restricción. Ok. En Occidente la conocemos como 2 columnas. Pero, ¿cómo se llama? En japonés es futabi tekubi. Tekubi significa muñecas. Ok. Futabi significa 2. Ok, 2 muñecas. O sea, 2 muñecas, exactamente. Ok. ¿Vale? Ya que estamos aquí, lo que vamos a hacer es continuar hacia Chokusin. Chokusin es una atadura de mayor restricción. ¿Por qué? Porque tomamos esta zona de aquí. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es de nuevo este movimiento que se llama maki. Ese sí me lo aprendí, maki. Y después de aquí... O sea, le doy ahí unas vueltitas. Ajá, okay. Son 2. 2 vueltas. Y de aquí se genera una diagonal. Ajá. Esta diagonal vamos a pasar por debajo. Y siempre que tengamos esta diagonal se hace exactamente lo mismo. Ok. Vamos a llevar hacia el centro. Uy. Y aquí vamos a llevar hasta atrás. Ok. Simplemente damos otra vuelta y regresamos. Tenemos que tener cuidado con los codos. Ok. Entonces le voy a hacer abajito de los codos. Vamos a hacer exactamente lo mismo. De No aquí manches, qué arte, sí. podría continuar hasta acá, Ok. pero en este caso vamos a ir detrás del cuello. En el cuello como quería Angelito. Y de aquí jalamos ligeramente. Ok. Se siente, o sea, no sé. Es como, se me hace como muy sexy, pero también hay es como esta parte de que me siento que no me puedo mover y me desespera, pero eso me gusta, ya sabes, también, o sea, me gusta y no sé, me siento vulnerable también, así de hola podcasters, ¿cómo están? Saludos a mi mamá. Wow. A ver. Estoy viendo qué tanta movilidad puede. No manches, lo hiciste rapidísimo. Podcasters, si lo hicieron en casita, mándenos una foto. Póngala en Joy Club. En Joy Club, ahí los vemos. Joyclub.mx, nuestro patrocinador oficial del Podcasmo. Vayan a su página, verifiquen su perfil y suban sus fotitos amarrados y pongan hashtag Podcasmo Múltiple. Eso estaría bueno. A ver si alguien me hace caso, Podcasters. Eso estaría buenísimo. Ok, entonces ya estoy así. ¿Y luego qué hacemos? Bueno, o sea, es que... Y yo, ¿y luego qué pasa? Esa es una pregunta bien interesante porque mucha gente la hace. ¿Qué pasa? En realidad yo estoy siendo muy técnico en este punto. Sí. Pero si yo quisiera ser más erótico, ¿puedo hacerlo? Sí. ¿Puedo hacerlo? No hay ningún problema. Sí, podemos hacerlo, podemos hacerlo. Utilizar las cuerdas, o sea, como tú dijiste, no nada más es el ponerlas, también es quitarlas. Entonces, ahorita fui muy técnico. Si yo quisiera quitarlas de otra manera, podemos hacer lo siguiente. Ok.
Wow. Otro Roque, había otro Roque. ¿Verdad? Gracias, Estuvo gracias. muy sexy. Ay, todos bien calientes ya. Oye, wow, qué chingón, muchas gracias. No, Estuvo muy gracias. bonito, gracias. O sea, como me sentí súper segura, como Muchas gracias. súper, puedo hacer esto, está bien, no sé qué. Y eso está bien, bien chingón. Roque, yo sé que es un tema súper amplio, sé que esto fue únicamente como una pequeña embarradita a lo que es el mundo del Shibari, pero algo importante que se nos esté olvidando para cerrar este primer episodio, seguro que habrá una segunda parte de Shibari, seguramente que lo que sucederá, pero algo que digamos, esto nos falta. Entender que no hay que tener miedo Ok. a lo que pueda pasar. Sin embargo, sí tener mucho respeto. Ujú. Entender que la persona que estamos atando, en el momento en el que lo estamos haciendo, se convierte en la persona más importante del mundo para ti. Y que el ego es lo que menos debe de caber en una sesión de Shibari. Ok. Tiene uno que ser humilde al momento de estar atando. Vivir la atadura, tanto de un lado como del otro, puede ser doloroso, pero no tiene que ser dañino. Ok. Y que Me encanta. somos personas que no solamente tenemos un lado luminoso, sino que también tenemos un lado oscuro. Ujú. Y jamás estar avergonzados de ese lado oscuro. Ok, súper, me encanta. Roque, pues muchísimas gracias, te agradezco con todo el corazón haber venido, haber compartido con nosotros, haberme amarrado, muchísimas gracias. Gracias. Podcastmers, espero que les haya gustado mucho este episodio, por favor, sigan a Roque, si están en Ciudad de México, no desaprovechen la oportunidad de tomar un taller con él, de aprender de él o incluso de que los amarre él. Joy Club, muchísimas gracias por hacer posible esta 8ª temporada del Podcasmo Múltiple que se está poniendo deliciosa. Podcastmers, dejen sus comentarios, interactúen, compartan el contenido, sigan a Roque, síganme a mí en Soy María Secas, en Podcasmo Múltiple, a Roque en... @Roqueved y como Mukade Kimbaku. Acá vamos a dejar, por supuesto, que las redes sociales de Roque y Podcastmers. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Adiós. Podcasmo Múltiple, presentado por Joy Club.